En la tierra de nadie habitan preguntas, despedidas, mudanzas, duelo. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. Antes de comenzar a decir cualquier cosa, te quiero agradecer a ti, sí, que estás nuevamente aquí escuchando, dedicando tu tiempo para prestar atención a estas palabras que espero de algo te hagan sentido y por alguna razón estás aquí, ¿o no? Ya sea que te recomendaron este podcast o ya sea que lo has escuchado desde el día número 1, te doy las gracias por prestar tu atención y te prometo que este episodio se viene bueno, porque esta es la segunda parte de la entrega de la trilogía del duelo, donde estamos explorando esas cosas que nadie quiere hablar sobre la muerte, la separación, las rupturas y en este caso el día de hoy, las mudanzas. Sí, porque las mudanzas están catalogados como uno de los 3 elementos más traumáticos en la vida de las personas, generando incluso a nivel de organismo, ¿no?, secuelas como insomnio, como depresión, incluso pudiendo a veces afectar al desarrollo del trastorno de la personalidad. No tengo ningún dato para respaldar eso, pero si uno googlea puede encontrar eso rápidamente. Junto con un divorcio y junto con la pérdida, ya sea por muerte o desaparición de un ser querido, la mudanza es uno de esos elementos que marcan definitivamente un punto, un hito, o como le llamo yo, ponen una banderita en tu vida. Así que si estás por algún motivo desempacando las cosas de tu casa porque te acabas de cambiar, o al revés, en este momento tal vez estás colocando todas tus cositas en una caja y viendo, chuta, de qué me deshago, qué tengo que guardar primero, qué tengo que guardar después, bien, este episodio es especialmente para ti. Así que bueno, no quiero dar tanto de la lata con la introducción, solo presentarme para quienes no me conozcan. Mi nombre es Aníbal Nadie, soy docente, diseñador y últimamente también podcaster. Así que hablo de diseño, arte y este es un podcast de pensamiento y creatividad. ¿Por qué estamos hablando de la muerte y el duelo y esas cosas? Porque sí creo que hay un potencial que no es como que tengamos que capitalizar ese potencial, ¿no? Simplemente quiero abordarlo desde el hecho de la creación de las cosas que ocurren tras una pérdida. En el episodio anterior hablamos sobre las despedidas, principalmente debido a la despedida de una gran compañera de trabajo que tuve en mi institución, era la líder de nuestro equipo, y el día de hoy hablamos sobre las mudanzas. No solamente sobre los cambios de casa, sino que vamos a abordar un poquito con una vuelta bien interesante sobre lo que significa cambiar y dejar algo atrás para que tal vez nuevas cosas lleguen. Así que antes de comenzar con el episodio, te pediría que por favor, si lo estás escuchando en Spotify, le pongas la campanita para que te active las notificaciones y no te pierdas cuando salga la tercera entrega de esta trilogía. Y también no te pierdas ninguna de las noticias que estoy desarrollando. Actualmente también tengo un canal de difusión por Instagram. Si quieres que te lleguen directamente los avisos y referentes de diseño que voy enviando constantemente ahí, súmate ya. Mi Instagram es @nadie.cl y ahí vas a encontrar toda la información. Bien, agradecemos también a Palta Lovers, quienes son el sponsor oficial de Tierra de Nadie, las mejores paltitas directo a tu hogar. De hecho, ahora mismo me acabo de preparar un pedazo de pan con palta muy bueno. Y bueno, habiendo dado los agradecimientos, te invito a ponerte cómodo, cómoda y a disfrutar de este podcast creativo donde te ayudo a pensar más allá de la función. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. Era la filosofía sobre la cual se sentaban los cimientos del pensamiento griego, una escuela que después
evoluciona y va mutando con el tiempo, y la funda el personaje llamado Heráclito, que no destacaba por ser un gran filósofo, sino que era una persona que tenía un par de frases buenas, y eso es todo lo que sabemos. Aparentemente este personaje planteó la idea de Panta-rei, pero rey con i latina, no como y, no de un rey. Panta-rei, y él lo definía como el devenir es el cambio en sí mismo. Es decir, su lógica para entender el mundo y el funcionamiento de las cosas es que todo iba fluyendo, que todo iba cambiando. De hecho, él tenía como una representación bien interesante de cómo se componía la materia. Recordemos que estamos hablando de los primeros filósofos, los presocráticos, que son los filósofos que buscaban el origen y trataban de entender y dar respuesta a los fenómenos del mundo a través de los elementos. Y el elemento de Heráclito era el fuego. ¿Y por qué el fuego? Porque, bueno, tiene una naturaleza del cambio, de una no permanencia de las cosas. Y para mí lo más interesante de esta idea de que todo fluye, o Panta-rei, que significa lo mismo, es que hay una cosa relacionada al fuego que es la consumición, el cambio, la mutación, el consumir. Cuando algo se consume es cuando algo deja de existir para dar paso a otra cosa más. En este caso, cuando se prende fuego a un tronco, a un leño, quedan las cenizas del mismo y luego el resto se evaporó, en este caso se hizo humo en el aire y sus partículas se dispersaron. Entonces, para Heráclito, la naturaleza tenía que ver con este movimiento constante de las cosas. Y de ahí viene su famosa frase: no te bañarás 2 veces en el mismo río. Y para mí es una frase interesante, siempre lo ha sido, por el hecho del devenir otra cosa. Devenir, entendámoslo como un cambio, una transformación que está mediada por. Entonces, el cambio en el cual yo me transformo en otra cosa debido al encuentro con esta misma. Me baño en un río, pero luego vuelvo a bañarme y ya el río es otro, ya fluyó, ya cambió, el agua que estaba ahí, los peces, las partículas, etcétera, cambiaron porque el río fluye y tú también cambiaste. Es importante mencionar eso, ¿no? Tú también te transformaste, no solamente se cambió el río, el entorno, no solamente se transforman los árboles que están alrededor, la sombra. Si vas en distintos momentos del año a un río, te fijarás que el sol va apareciendo por distintos puntos, porque la tierra está rotando. Entonces, sí, la naturaleza se transforma, pero no solo la naturaleza, sino que tú también cambias. No te bañarás 2 veces en el mismo río. Y una cosa muy similar me pasó este fin de semana. Para quienes no lo sepan, tengo un perrito llamado Marley, que es de mi pareja, Hani. Y en este preciso momento ella se encuentra viajando por Europa. Entonces yo estoy cuidando a nuestro querido Marley. Y el otro día, cuando estaba escribiendo este episodio, estaba haciendo un repaso por las casas donde he vivido en mi vida. Voy a adelantar de que yo soy una persona muy apta para hablar de mudanzas. He vivido muchas, ya te diré cuántas. Estaba pensando, haciendo esta lista, y Marley estaba sentado sobre mi regazo, y de pronto tuve la idea y dije, ¿sabes qué, Marley? ¿Y qué pasa si vamos y nos pegamos el viaje a esas primeras casas donde viví? Porque pensaba, qué raro sería ver a un weón solo dando vueltas por la calle de noche, merodeando por un barrio, mirando las casas con cara extraña, ¿no? Pensé ir en mi bicicleta, es una distancia que sí podría recorrer, pero claro, me preguntaba, decía, puta, ir en bicicleta es más raro todavía. Pues entonces la gente que vive ahí, en esos barrios, difícilmente me van a recordar. Y de noche se van a asustar, a lo mejor llaman a los carabineros, a los pacos, no sé, me asusté. Entonces, como estaba con Marley, dije, oye, pero si vamos en auto y voy con Marley y paseo con él, es como, claro, el andar con un perrito
te da como otros privilegios. Y me entregó el estatus de poder caminar tranquilamente por el barrio. Cosa que hice, entonces fuimos con Marley y recorrí, estacioné en una plaza que era muy significativa para mí. Y bajé con Marley y con su correa recorrimos el barrio mientras íbamos caminando lentamente y a un paso que me permitió observar muy bien el entorno, mirar más o menos como cuáles eran las casas donde viví y observar cómo se habían transformado también. Fue raro estar ahí con este nuevo ser que jamás vivió conmigo en esa época, pero estar ahí en ese lugar fue muy significativo, fue muy bonito. Es un barrio llamado la Villa Campus en Macul, en la ciudad de Santiago de Chile, donde viví muchos años y viví en dos casas que estaban una casi al frente de la otra. Había un pasaje de por medio, entonces había un pasaje que se llama, Los Geólogos, y paralelo está el pasaje Los Historiadores. Entonces viví mucho tiempo en esa comuna, en ese sector, y vi el barrio cambiar, vi cómo se fue transformando todo eso, y estar ahí con Marley fue un momento muy grato. De hecho, da la casualidad de que mientras iba paseando, habían unas vecinas cortando como su pasto, cuidando su jardín. Y por supuesto, cuando uno va paseando con un perrito, si este perrito es particularmente sociable, como lo es Marley, saludó a las personas y se puso ahí como a hacerles cariño. Entonces a estas señoras como que le metieron conversación, hablaron con él y después hablaron conmigo. Y yo aproveché de comentarles lo que estaba haciendo y decirles, bueno, no, yo viví aquí, y comentarles como mi paso por esta comuna. Y fue una conversación realmente fue muy superficial, pero fue muy interesante como hablar con personas que habían vivido toda su vida ahí. Entonces, rescaté hartas cosas de ese momento. Cosas que me parecen interesantes mencionar es evidenciar el paso del tiempo. Tal vez creo que es importante mencionar por qué soy una persona apta para hablar de mudanzas. Te cuento, he vivido a lo largo de mi vida en 12 casas. Sí, 12 casas distintas. Algunas casas, otros departamentos, pero en 12. Y yo sé que de seguro que hay personas escuchando esto que han vivido en más lugares. De seguro que has vivido tal vez incluso entre regiones distintas, entre países distintos incluso. Yo, para bien o para mal, nunca he salido de Chile, ni siquiera he viajado afuera. Solo he viajado mucho por dentro del territorio chileno. Y estas 12 casas en las que he vivido han sido todas dentro de Chile. Solo una en otra región, pero el resto todas en Santiago. Casualmente, muchas en la comuna de Macul. Porque sí, es como cuando dicen esta frase como, no, si yo soy nacido y criado. Ya, pues yo soy nacido y criado en la comuna de Macul. La primera casa o departamento, en verdad, donde viví, que fue donde fui concebido y también nací ahí. O sea, por supuesto, nací en un hospital, pues no seas ridícula. Nací en un hospital y me llevaron después allá. En los departamentos rojos, que quedan ahí en la comuna de Macul, en el sector de Las Torres. Luego, cuando tenía unos cuantos años más, nos cambiamos a El Remanso, que era un barrio muy cercano de ahí, cerca de Juan Pinto Durán, donde entrenaba la selección nacional de Chile. O sea, creo que todavía entrenan ahí, no lo sé. Creo que sí. Luego pasamos por una calle que estaba atrás de un sector del Sanjón de la Guada. Y estaba muy cerca de la discoteca Luxor. No sé si conoces por ahí hay una pirámide gigante que solía ser una discoteca, la Luxor. Bueno, al frente hay una calle que se llamaba la calle 1. Hoy en día tiene otro nombre, le cambiaron el nombre y en ese barrio viví. Luego nos cambiaron de casa, por supuesto, todo esto mientras yo era un niño, a Maratón, la calle Maratón. No recuerdo el nombre exacto de la calle, pero estaba prácticamente al frente de ese parque. Tengo muchos recuerdos de ese parque. Luego nos cambiamos a Los Historiadores, que es el barrio del que estaba hablando con Marley. Y también a Los Geólogos. Y Los Geólogos ahí estuvimos otro par de años más en esa villa, que es la Villa Campus. Luego hubo un proceso bastante complejo en nuestra vida. La verdad es que entre medio de todas estas cosas pasaron muchos desastres.
Pero hay un proceso particularmente complejo que fue cuando vivimos en la casa de mi tía, que no daré su nombre por respeto, pero no fue tal vez un momento muy grato en nuestra vida porque hubieron varios problemas. O sea, vivir de allegada en una casa nunca es fácil. Y sobre todo cuando también, o sea, hay que entender, ¿no? Como estás invadiendo u ocupando el espacio de otras personas que tal vez amablemente te están recibiendo, y eso yo se los agradezco mucho, pero sí, fue una época bastante complicada de nuestra vida. Luego vivimos en un pasaje que se llamaba Las Loicas, y ahí nos instalamos harto rato. Ahí vivimos como cerca de 10 años, también en la comuna de Macul. Y ahí termina como mi viaje por la comuna de Macul, de momento, porque ahí nos cambiamos de casa a Puente Alto, a Las Nieves, un barrio que es una población, digámoslo, ¿no? Es una población, y ahí también me gustó harto la vida en Puente Alto, la encontré interesante. Es una comuna gigantesca, muy divertida, muy pintoresca, diría yo. Y justo en ese tiempo estudiaba en un colegio en la Florida, entonces tenía muchas amistades que vivían en la Florida. Hice mucha vida en la Florida. Así que entre Puente Alto y la Florida fue un largo tiempo, otros 10 años. Luego me cambié junto a mi pareja, a Hani, a la comuna de Macul. Volvimos. O sea, yo volví en verdad, ella no conocía allá. Y ahí vivimos en una casita que se llamaba, un departamento, perdón, en Gregorio de la Fuente. Momentos muy lindos que tengo atesorados en mi corazón. La pandemia, de hecho, la pasamos ahí. Y luego nos cambiamos a Viña del Mar. Ahí nos pegamos la locura. Esa es la única vez que yo he vivido fuera de Santiago, en la comuna de Viña del Mar. Un momento que me encantó, que realmente disfruté. Luego, por distintas situaciones de la vida, por algunos errores que yo cometí, me devolví a vivir a Santiago y actualmente vivo en la comuna de Providencia. No voy a profundizar en cada aspecto, en cada mudanza, pero si hay algo que quiero decir al respecto, es que son muy pocas las mudanzas que viví que fueron como, ya, ok, ahora me voy a cambiar porque quiero cambiarme. Fueron muchas, incluso algunos embargos, sobre todo cuando era niño. Recuerdo muy bien el trauma de ver las cajas, las cosas que tú tenías, tus objetos, tus pertenencias, siendo guardados a la fuerza en una caja y siendo arrojadas con fuerza y sin ningún cuidado a un camión que me iba a llevar a no sé dónde. Entonces tengo varios recuerdos bastante... Yo creo que mi vida ha estado marcada por los cambios de casa. Tengo mucha experiencia. Si consideras que son 12 casas, llamémosle casa a cualquier cosa que es donde uno viva, ¿no? 12 hogares donde he vivido. Significa que he vivido 11 mudanzas y por lo menos 10 estando consciente de que me estoy cambiando de casa. Entonces, ya quedémonos con el número 10. 10 mudanzas he vivido estando consciente más o menos de lo que pasa. Y es tremendamente doloroso el hecho de tener que abandonar un lugar, abandonar un barrio, abandonar un colegio, abandonar unos amigos para transportarte a la incertidumbre, a lo nuevo. Y creo que ahí hay algo que no está dicho todavía y que vale la pena ser mencionado, que tiene que ver con la adaptación de la persona al cambiarse de casa. ¿A qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a una mudanza? ¿Qué es eso nuevo que aparece y que tal vez aparece como potencial de creación de alguna obra, de alguna idea o incluso de la propia personalidad? Y hablando de mudanzas, mutaciones y cambios, ¿sabes qué otra cosa también cambia? El color de tus paltitas Paltalovers cuando te llegan directo a tu hogar. Así que aquí comienza la sección donde tú aprendes algo mientras te comes una palta. Así es, el dato palta. Y la tendencia que ganó cuando votamos por Instagram fue el arte gótico, que se caracteriza por haber nacido en el siglo XII en la Edad Media Occidental. Se caracteriza por un marcado estilo arquitectónico oscuro con grandes espacios interiores que solía ser utilizado en catedrales para generar un gran contraste entre la sombra y las luces que
entraban por hermosos vitrales. Una de las formas más características es el arco ojival, que es esta estructura de cámara interna muy alta, que permitía estar más cerca de Dios, pero también supuso un gran desafío, como por ejemplo en el caso de Notre Dame, para hacer una construcción que pueda soportar el peso. Se caracteriza mucho porque tanto en su forma como en el color prima el contraste, es decir, que existe una gran diferencia entre un grosor o entre un color y otro. Esto permite realzar su carácter de lo divino. En la pintura se generaron narrativas bíblicas y aparece el arte demoníaco, e incluso una de las características que podemos destacar en cuanto al diseño es que empieza a aparecer una mejora en la perspectiva. Por otro lado, las abominaciones cobran vida, especialmente los vampiros y los demonios, que solían ser representados en forma de gárgola, y aunque sí su función estética era poder asustar a los pecadores y mantener a raya a todo el mal, por eso estaban afuera protegiendo la catedral, también tenían el fin de ser canaletas. Sí, por ahí se desviaba el agua. Gárgola significa ruido de agua a través de un tubo. Sí, literalmente como gárgaras. Gárgola viene de gárgaras. Así que esto es el arte gótico, y si te preguntan, di que lo escuchaste comiendo paltita en el podcast creativo Tierra de Nadie. El filósofo Sartre nos dejó algunas frases bastante interesantes, y hay una que me gusta en particular, que es: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y en este discurso filosófico, Sartre plantea una suerte de voluntad humana, es decir, un potencial de transformación, en el cual yo sí puedo hacer algo con esto que me sucedió. Yo sí puedo hacer algo con estos cambios que viví y puedo transformarlo en otra cosa. De hecho, la frase literal de Sartre es: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Yo preferí narrarla en primera persona porque me parecía más impactante. Claro, yo podría decir, bueno, yo soy una persona que va a estar constantemente cambiando de opinión porque he vivido muchas mudanzas. Puede que tú, que al contrario, has vivido en una sola casa, en un solo barrio, durante toda tu vida, digas, bueno, yo soy una persona conservadora porque he vivido en un solo lugar. Y no es así, de seguro que no es así. Por eso me gusta la frase de Sartre, ¿no? Porque le da un poco de posibilidad le entrega un poco de posibilidad de cambio ante tanta angustia a esta persona que ha vivido eventos muchas veces traumáticos. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Ahora, respondiendo a la inquietud que quedó en el bloque anterior, ¿qué pasa con el potencial de creación de ideas, de obras e incluso de la propia personalidad? Yo creo que la personalidad es un buen tema para seguir hablando de las mudanzas, ¿no? Considerando que, por ejemplo, los animales cambian de piel. No sé si alguna vez te habías cuestionado eso, no sé si te parece tan sorprendente como a mí, que de pronto una serpiente tenga que mudar su capa exterior y deja una réplica prácticamente igual, porque era su piel, a ella anterior, y ahora tiene unos colores nuevos, vibrantes, que obviamente se van a ir opacando y desaturando con el tiempo. Pero no sé, ¿no te parece increíble esa weá? Y no sé, yo no puedo cambiar la piel. O sea, sí, la cambio todos los días, se caen pedacitos muertos de mi piel, pero no hay una muda real. Entonces, bueno, los insectos, los artrópodos hacen lo mismo, la mayoría de los reptiles también hacen lo mismo. Me empecé a preguntar sobre por qué hacen esto, y el buen sitio de National Geographic me dio algunas respuestas. Los insectos y los reptiles, por ejemplo, tienen una particularidad, y es que su piel no tiene el potencial de crecer. ¿Qué significa esto? Que la parte más externa de sus cuerpos no crece. Por ejemplo, los insectos, pensemos en un grillo o algo así, o un coleóptero. Cuando tienes un exterior duro, solo hay una manera de crecer: mudar la piel. Y eso es lo que nos dice el sitio, ¿no? Los artrópodos, que son el grupo más abundante de animales en toda la Tierra, poseen una cubierta exterior durísima, llamada el exoesqueleto. Y con eso se protegen, ese es su mecanismo para sobrevivir. Pero es tan duro que justamente no permite la flexibilidad para expandir su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer todos estos artrópodos? La mayoría, por lo menos,
mudar de piel, es decir, se van desarrollando por dentro, como van modificando sus cuerpos y van a aparecer con una manera nueva, solo tras haber dolorosamente, dudo que sea un proceso indoloro, dejar su piel anterior ahí, lo cual es muy muy interesante. Las famosas chinitas o mariquitas hacen eso, los grillos, como dije, también lo hacen, las mantis religiosas también lo hacen, los cangrejos, por ejemplo, también lo hacen. Ahora ellos efectivamente tienen otro mecanismo. Los cangrejos, ya que viven en un medio acuático, pueden tomar agua a voluntad para ejercer presión internamente hacia afuera desde sus cuerpos, y así ¡pum!, como que su esqueleto se libera como si fuese una armadura. Es una guay increíble. Por eso se encuentran como esqueletos de una sola pieza de cangrejos, de langostas, como que se encuentran enteros, porque pueden hacer eso. Lo encuentro una locura. Las tarántulas, por ejemplo, los arácnidos, también lo hacen, y es muy interesante verlo, porque es como que abren un pequeño compartimento, como una compuerta en su parte superior, y como que salen completos por ahí, tal como la película Alien. Es una locura, ¿no? Y bueno, por ejemplo, las lagartijas o las serpientes, para comenzar el proceso de muda de su cuerpo, lo que necesitan hacer es como romper la capa exterior. Se frotan con una roca, con una ramita o algo, y eso permite que el resto del cuerpo comience a salir por ahí. Entonces ahí dejan la piel muerta, que pareciera que va a ser como una media de nylon, lo ponen como ejemplo aquí. Es muy interesante ver ese proceso. De hecho, en el sitio mencionan el proceso de la muda como dejar una copia en blanco y negro. Y con eso nos quedamos por ahora. Es como dejar una fotocopia de ti. Lo cual me parece profundamente loco. No sé tú, pero ¿cómo las personas podemos adoptar algo similar a esto? ¿Lo hacemos? ¿Vivimos algo similar a la muda? Y bueno, no hay que viajar muy lejos para ver a personas con los pelos teñidos, con piercings, con aros, con tatuajes. Es otra forma de mudarse, es otra forma de cambiar de piel. Nos vamos transformando. Y es que la persona, como en su definición más básica, en su etimología, la palabra persona va siempre acompañada del concepto de la máscara. De hecho, la palabra persona viene del latín, que se utilizaba para definir, como literalmente la palabra persona, a un personaje teatral. ¿Por qué? Porque viene del griego, que tiene que ver prosopón, que prosopón, significa máscara, literalmente. En griego se utilizaba pros como delante y opos de la cara, es decir, entonces es lo que va delante de la cara. Y se utilizaba como concepto muy ampliamente ahí, principalmente porque en el teatro griego no existía potencial de amplificación, no había micrófonos. Entonces los actores y actrices tenían que ejecutar las obras solo con sus voces y sus gesticulaciones. Por ende, la máscara era tremendamente importante para enfatizar ciertos rasgos que se querían destacar del personaje. ¿No será entonces que a estas transformaciones de personalidad, estos momentos después de algún trauma o algún evento importante, como le dicen hoy los lolos, ¿no?, el evento canónico de tu vida, viene asociado y acompañado normalmente a un corte de pelo, a un cambio de look, a una transformación externa de mí? A veces recuerdo esas viejas amistades, esos antiguos barrios, y me dedico a recorrer esas calles, los colegios por donde pasé, las casas de amistades por donde anduve. Y si bien suena extraño tener ese tipo de conducta, lo hago a modo de duelo, a modo de luto. Incluso a veces recorro las antiguas canciones que solía escuchar en algún momento de mi vida. Lo hago como una forma de poner una lápida, de escribir incluso algún epitafio sobre esos cambios que sucedieron, y para recordarme también a mí mismo
que efectivamente hoy estoy en otro lugar. Es el mismo ejercicio que hacemos cuando visitamos a nuestros muertos en el cementerio. Y caminamos, les llevamos flores y nos sentamos en silencio frente a sus tumbas, esperando a que algún recuerdo nos visite, a que algún pequeño momento aparezca en nuestra mente y nos diga qué buenos tiempos que pasamos aquí, qué buenos recuerdos que viví con esta persona, y qué lindo es poder saber que a pesar de todo sigo estando aquí, sigo caminando, sigo haciendo mis cosas. Hoy tengo un bigote, mañana no lo sé. Una transformación externa que viene a ser la validación o la muestra al mundo, la gesticulación de que algo cambió en mí, en mi interior. Es decir, me mudé, hice un cambio interior y tengo que demostrarlo al exterior. La despedida en el duelo de la amistad o en el duelo del trabajo no es más que un simple acuerdo entre dos partes que deciden simplemente dejar de hablarse para siempre. Si bien ese sería el caso ideal, el caso en el que ambas partes deciden en común acuerdo no volver a hablarse, muchas veces vemos como esto solo es cumplido por una de las partes. Ese duelo permite que exista una despedida cuando tal vez no la hubo, y por eso es ahí donde radica la importancia de poner términos acordados en los cuales se pueda expresar el malestar o expresar la decisión. ¿Y cuáles pueden ser esos eventos significativos en la vida de las personas que nos lleven a transformar nuestra personalidad o mudar quienes somos? Bueno, soy profe, entonces constantemente me enfrento a situaciones bien curiosas en el aula. Y ya tras ser profe durante 5 años, he podido ver como la evidencia tangible de los cambios sociales. Por ejemplo, sin ir más allá, puedo decir, e incluso lo vivo en carne propia, pero lo voy a hablar desde mis estudiantes, puedo evidenciar cómo ha tenido un impacto los discursos sobre el género. Digo que puedo hablar desde mí porque yo me considero una persona no binaria y utilizo esa etiqueta como algo que me permite y que habilita en mí una potencia de decir otra cosa. ¿Qué es lo que puede ser dicho? Que no me identifico de ni esta forma, sino que me identifico de esta tercera forma. Y asimismo pueden haber muchas variaciones. Y veo en mis estudiantes cada vez más cómo aparece la diversidad de género, cómo aparece también la diversidad de del comportamiento, de la cognición, o lo que conocemos normalmente como la neurodiversidad. Hoy en día, a mis estudiantes en el aula, es muy normal verles con esta sensación de querer decir con mucha firmeza quién soy yo, como tratar de definirse. Y muchos se definen directamente con sus nombres sociales y con su género. Y tú les preguntas cómo te llamas y te dicen: mis pronombres son ella, él, ella, y mi nombre es tanto. Y como que uno queda como, chuta, qué bacán que lo tengáis tan claro. Y me interesa que aparece eso como un significante tremendamente relevante. Muchos y muchas se ofuscan cuando mis colegas, principalmente a mí por suerte no me pasa porque yo hablo utilizando la el lenguaje inclusivo y todas esas cosas, pero veo cómo se ofuscan mucho cuando mis colegas, que a veces son mayores y les cuesta todavía integrar estas cosas en su vocablo, les cambian el pronombre. Entonces, al compañero que utiliza
pronombres masculinos, les dicen ella. Y se genera ahí un quiebre, se genera algo, porque no estás respetando esta nueva imagen que tengo, que con tanto esfuerzo he construido y que tanto espero ser validada en este entorno actual. Y me parece genial, me parece tremendamente significativo que hoy en día tengamos una sociedad donde las personas estén en esta búsqueda por la identidad. Lo que a veces me parece problemático es que surja un impedimento de la comunicación real. Es como decir, bueno, si alguien te confundió, ya no te pesco. O sea, no, porque tú confundiste los pronombres, entonces tú ya no eres una persona válida para mí. Y eso me parece por lo menos problemático, porque estás impidiendo como que entre algo nuevo a tu vida. Porque lo nuevo va a generar fricción, lo nuevo va a generar cambio, lo nuevo va a generar generalmente un deterioro en alguna de las partes de tu vida. No significa, no estoy validando que algo te tenga que hacer daño, pero estoy diciendo que la experiencia de encontrarte con lo nuevo, lo otro, siempre está sujeta a una pregunta, y una pregunta que a veces tiene respuestas que no te van a gustar. Entonces, cuando transicionamos de un género a otro, o cuando nos mudamos de una etiqueta a otra, pasan cosas interesantes. Pasa también con las personas del espectro TEA, antiguamente mal llamados. Me declaro culpable, yo también en algún momento les llamaba así a las personas Asperger. Incluso si nos remontamos 10, 20 años más atrás, es que no eran ni siquiera Asperger, eran llamados los distintos, los enfermos. Y eso hoy en día nos parece tremendamente dañino, terrible, nocivo, tóxico, llámale como quieras. Porque hoy en día hablamos del espectro. Estamos hablando de habitar un cuerpo y habitar un nombre en el espectro. Tu cuerpo es tu cuerpo, filo. Tienes que aceptarlo o hacer todo lo posible por modificarlo, ya sea con dietas, con tatuajes, con intervenciones corporales como piercings u operaciones o cambios de color de pelo. Pero ¿qué hacemos con la persona? ¿Qué hacemos con la máscara? Pero ahora llevémoslo a la performance, ¿no? Como cuando hablo, como miro, como expreso. Para eso también tengo que haber construido un personaje. Y ese personaje hoy en día está muy acompañado de la palabra del espectro autista. Y el espectro del autismo es amplio. Es tan amplio que hay algunos autistas y algunas autistas que son personas altamente funcionales, otros que tienen algunas complicaciones cognitivas, otras que tienen complicaciones motoras. Veo, por ejemplo, los casos con mucha frecuencia de la hiperacusia, es decir, tienen una hipersensibilidad acústica que les impide estar en tranquilidad en un aula de clase donde está todo el mundo hablando y donde hay una música sonando fuerte, y veo cómo esas personas la pasan mal. Tenemos en general los principios de la hipersensibilidad, que son sintomatología propia y muy característica del espectro autista, donde aparece una cosa que es: me incomodan las luces, me incomoda las texturas que estoy viviendo, me incomoda la cercanía que esta persona tiene conmigo. Y a toda esa diversidad hay que habitarla, hay que vivirla. Lo que siempre me pregunto, y de dónde surge esta pregunta, y por qué estoy hablando del espectro TEA y por qué estoy hablando del espectro de género también, es porque en algún momento hubo una mudanza, hubo un cambio. Dejé de llamarme de una forma para llamarme de otra. Y me parece que estamos en un momento muy lindo en el cual las personas que se consideran de disidencias de género puedan decir con libertad: yo soy de este género y estos son mis pronombres y por favor respétalos. Y lo mismo pasa con las personas TEA, que hoy en día encuentran sentido en denominarse de tal forma porque te permite, te habilita a poder comunicarte con mayor tranquilidad, a permitir que el otro entienda cuáles son las condiciones que facilitan tus procesos, y en última instancia te permiten también comunicarte con personas que sientan y vivan como tú. Y es muy lindo poder vivir eso. Lo que me preocupa es cuando estas mudanzas
son un poco como lo mencionaba al principio, forzadas. No por ti, a veces puede ser por un otro. Alguien otro te puso un nombre y tú te quedaste con esa etiqueta y es como que te cambiaste de casa, te cambiaste dentro de ti mismo, pero se genera algo ahí. O el hecho de no haber preparado, no haber planificado también la mudanza. Si no planificaste bien la mudanza, te quedan unas cajas abiertas ahí, te va a quedar algo dando vueltas. Hay probablemente algunas palabras, algunos nombres que vaya a dejar botados o guardados en unas cajas y después se van a abrir eventualmente. Van a aparecer cuando estabas haciendo aseo. Estoy haciendo una metáfora, no es literal, pero cuando estabas haciendo aseo en tu mente, a lo mejor hay algo que quedó ahí escondido y después aparece. Entonces la mudanza como un concepto incluso psicológico me parece tremendamente significativo. Bueno, y tal vez para apoyar un proceso de mudanza física, real llamémosle, o apoyar un proceso de mudanza psicológica de nombres, me gustaría dar un pequeño tutorial de cómo mudarse. El sitio WikiHow nos da algunas pistas sobre cómo cambiarse de casa, cómo hacer una mudanza y hacerla bien para no fallar. Y nos dan algunos consejos, así que los voy a ir enumerando. Son 4 consejos que nos va a dar, ¿ya? Pero probablemente hablemos de 3 nada más. Así que son 4 máximo. Bien, el primer plan que nos ofrece WikiHow es empezar y organizarse. Entonces, reunir todos los materiales del empaquetado necesarios y cajas de mudanza de diferentes tamaños. ¿Qué significa esto? Encontrar los artículos que necesitas, preparar todo lo que necesitas para hacer esa mudanza, para que sea lo más amena posible. Que esto puede ser como, por ejemplo, las cajas, hojas, papel de diario para envolver las cosas que sean delicadas y que no se te rompan. Relleno, puedes comprar esta viruta o papeles o cortarlos tú mismo y misma para meter los objetos frágiles que no se dañan. Plástico de burbujas, tijera, cinta adhesiva, papel adhesivo para poder etiquetar y por supuesto los buenos plumones para marcar todo. Entonces vas a empezar a organizar, vas a hacer un archivo con todo lo que necesitas para la mudanza. Luego vas a comenzar, si tienes varios miembros de tu familia, ojalá una caja para cada miembro, para cada persona, y ojalá con hartos días de anticipación para que comiencen a guardar las cosas, ojo, las de menor prioridad y las que menos ocupen las guardan primero. Por supuesto, porque si vas a guardar primero un jeans que te vas a poner al otro día, estás fallando en la mudanza, hay algo que no está saliendo bien. Entonces anda priorizando. También puedes buscar ropa vieja para usar como relleno en vez de utilizar estos metros largos de plástico para forrar un televisor, por ejemplo. Es un buen consejo que te daría yo, que me he mudado muchas veces de casa. También un muy buen consejo que aparece aquí es sacarle una foto, por ejemplo, a cómo tenías conectada la televisión o tu computador o algo que requiera una instalación, para que después sea más fácil y no se te pierdan los cables y sepas en qué posición van conectados y por qué lo tenías así. Luego, comenzar a empacar de manera eficiente. Este es el segundo paso, que tiene distintos pasos dentro. En la residencia actual donde estés viviendo, tienes que dejar un espacio para ir acumulando todas las cajas o todas las cosas que vayas a mover. Así no debería empezar a entorpecer tu día, ya para que no estés tropezándote con cajas durante el día, porque recordemos que hay que planificarlo con tiempo. Empacar con eficiencia, me gusta esa segunda parte, es como no empacar aire, es tratar de aprovechar los máximos rincones posibles que puedas. No sé, hay cosas que yo he hecho que no me arrepiento, pero de pronto si tienes unos maceteros o unas jarras grandes, a lo mejor dentro de eso puedes meter ropa. Sí, ¿por qué no? Por supuesto, si estamos aprovechando la eficiencia, tal vez hay algo que puedes usar ahí. O dentro de las cajas de los zapatos sobra mucho espacio también. Bueno, utiliza esos espacios para poder rellenarlo. Así que trata de ser ordenada a la hora de mudarte. Las herramientas guárdalas en un lugar donde tú sepas que no se te van a perder, de verdad. ¿Por qué? Porque si logras conservar muy bien esas cosas con las etiquetas, las herramientas vas a poder agilizar el proceso. Recuerda limpiar cada parte de
de la casa, cada parte del hogar. Recuerda, por supuesto, etiquetar cada caja. La caja que diga cocina, bueno, a lo mejor no todo cabe en una caja. Entonces andas generando subclasificaciones. Aquí van los cubiertos, aquí van los vasos, aquí va la loza, para saber dónde está todo y sea más simple. Y luego, para terminar el trabajo de mudanza, este es el tercer paso, empaca la caja que vas a abrir primero al final. ¿Por qué? Porque esa es la caja donde vas a guardar los elementos que tienes que utilizar el primer día, por ejemplo. Que puede ser esponjas para lavar loza, el lavaloza, jabón, artículos de higiene de primera necesidad. Por ejemplo, la ropa que vayas a ocupar el primer día, por supuesto que tienes que tenerla considerada en esa última caja. Entonces la última caja es la primera que abres. Ese consejo es muy bueno. Bueno, finalmente anda apilando siempre con el mayor peso hacia abajo y luego vas ordenando las cosas hacia arriba, porque así se distribuye mejor el peso, y lleva un registro. ¿Cuántas cajas tengo? ¿Cuántas cajas son de la habitación? ¿Cuántas cajas son del living? ¿Cuántas cajas son de cocina y de baño? Así tú sabes que son 4 para acá, 4 para allá y las vas distribuyendo de manera rápida. Y el paso número 4 está orientado a la gente que contrata un servicio de mudanza, que le cambian, como que vienen profesionales a cambiarte de casa. No voy a hablar mucho de eso porque en mi vida siempre han sido familiares, amistades quienes me han ayudado con los cambios de casa. Lo que sí te puedo dar como consejo, no tengas miedo de dirigir. Si te están ayudando, es porque las personas te están ayudando. Entonces tú tienes que dirigir la operación. Tú tienes que poder decirle con claridad: esas 4 cajas son de cocina, con mucho cuidado, entras y las dejas en la cocina. Listo, es lo más fácil. Si tienes muchos artículos en una habitación, que te ayuden a entrar de inmediato esos artículos en la habitación. Es la forma más simple de hacerlo. Porque después vas a tener que estar moviendo las cosas tú solo, tú sola, y va a ser más complicado. Entonces aprovecha esa instancia de ayuda, y para que sea todo lo más eficiente posible, tienes que dirigir la operación. Para dirigir la operación necesitas claridad, necesitas tener todo ordenado, etiquetado, y no solo para ti. No es como que, si yo me voy a acordar de esta caja, me ha pasado. Aprende de mis errores, por favor. Etiqueta todo para que otra persona lo pueda entender y así tu proceso de mudanza sea lo más simple posible. Bueno, con estos consejos espero que la próxima mudanza que puedas realizar la realices de buena forma, y creo que es importante pensar: ¿se podrán aplicar estos principios a las mudanzas de personalidad? Cuando cambio de etiqueta, cuando cambio de yo, de ser de la manera en la que estoy siendo, ¿hay algo que puedo aprender de esto? Bien, creo que esa es una muy buena pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo puedo aplicar los principios de una mudanza para organizar y gestionar mejor los procesos de transformación de mi propia personalidad? Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. La soledad es otra cuando el cielo es el techo, cuando cae a pedazos sobre el pecho desnudo que cruje. Solo el polvo es el abrigo en este nuevo y triste lecho. Cuando escucho el gran derrumbe de los sueños de mi mujer, no me llamas porque sufres, y las llamas en mi alma hacen que arda mis desechos. Yo te ofrezco a ver si cubres con cenizas el recuerdo, sepultando aquel octubre. Cuando me oigas en tu memoria, aunque duela, solo súbele, aunque retuerza la tristeza tu laringe. Para todos luces radiante, pero
Yo sé que finges, quizás pude hacer algo antes, quizás pudiste tú, pero te fuiste a otra casa y yo me vine a un ataúd. Y cada vez que recuerdo cuán bello era nuestro hogar, los pajaritos que cantaban, nuestro perro al saludar, cada detalle que configuró aquel reino, siento que sangro por dentro, que es tan injusto que por ley no deberían separarse los amantes que se aman. Cuando me duermo sueño que me duermo a tu lado en la cama, pero sé lo que guardas, sé lo que cargas, las largas noches espalda con espalda, las discusiones por asuntos que nos eran ajenos. Me sentí tan de más que empecé a echarte de menos. Y así como se deshizo nuestro hogar, me deshice yo. Ese último abrazo agónico en angustia al fin selló. Ya no puedo vivir sola, ya no puedo vivir solo. Y si algún día te vas, que sea solo por odio. Eso fue lo que dijimos cuando vivíamos juntos, que no nos rendiríamos. ¿Qué nos pasó? Pregunto. Ya no puedo vivir sola, ya no puedo vivir solo. Y si algún día te vas, que sea solo por odio. Pero ya nos separamos y el amor no viaja en el chat. Girl, you be the bomb, el Sebla Visheo Shot. Ahora estás tan lejos como este verso del anterior. Con las fuerzas que me quedan ruego al cielo y el clamor que todo vuelva a ser como era antes, por favor. Yo viví un sueño en el que era feliz, pero desperté de pronto, todo fue solo un paréntesis. O quizás la verdad es que ha sido solo una eficaz capa del mejor barniz. Y mientras se derrumba el mundo en cámara lenta, la tormenta en mi interior se vuelve más y más violenta. Es una guerra sangrienta, solo ahora me doy cuenta. Girl, you was the bomb, el Sebla was shell shock. ¿Cómo puedes abandonar así sin más algo que es tuyo? ¿Cómo puedes estar en paz cuando todo se destruyó? ¿Cómo puedes decir a alguien que amas y a la primera huyo? No me culpes más tú a mí, que de eso me encargo yo. Ya no puedo vivir sola, ya no puedo vivir solo. Y si algún día te vas, que sea solo por odio. Eso fue lo que dijimos cuando vivíamos juntos, que no nos rendiríamos. ¿Qué nos pasó? Pregunto. Ya no puedo vivir sola, ya no puedo vivir solo. Y si algún día te vas, que sea solo por odio. Pero ya nos separamos y el amor no viaja en el chat. Girl, you be the bomb, el Sebla Visheo Shot.
Las mudanzas pueden ser eventos tremendamente tristes o tremendamente significativos y marcar la vida de muchas personas. No solo la tuya, sino también la vida de las personas alrededor. Cuando te cambias de un barrio, bueno, si hablabas con tus vecinos y vecinas, de seguro que tu ida, tu partida, tiene algún impacto sobre esas personas. Pero también lo tienen esas personas en ti. ¿Qué cambia de ti cuando te cambias de casa? Hay una frase por ahí que dice, quieres irte de la casa, pero la casa siempre irá contigo. Y no sé si te ha pasado, pero uno mantiene algunas tradiciones familiares con las que vivías antaño. Yo, por ejemplo, ya son varios años que no vivo con mi familia y sigo poniendo la mesa de una manera muy similar. Sigo teniendo unos horarios más o menos similares. Aunque lo quiera o no, sigo lavando la loza de una manera similar. A pesar de que he ido redescubriendo mis propias formas, mis propios métodos. Pero son adaptaciones de un núcleo que me formó, que me crió. Y creo que está bueno pensar en eso. Ahora, ¿cómo el barrio me afectó? ¿Cómo ese entorno me cambió? Y hay un concepto que hablaremos en capítulos posteriores más adelante, que es el concepto del tercer lugar, que tiene que ver con una idea de un espacio que es ciudadano, que no tiene tanto que ver con la personalidad, pero que sí te puede ayudar a entender un poquito cómo facilitarte un proceso de mudanza. En la década de los 80, 1980, el sociólogo estadounidense Ray Oldenburg desarrolló un concepto que se llama el tercer lugar, que es un espacio de encuentro, de interacción social, libre, informal, y que él lo define como algo esencial para la existencia de la democracia. Por ejemplo, cuando tú vas, tu primer lugar es tu casa, ¿cierto? Tú duermes en tu casa, tú sales de tu casa, es como tu centro de operaciones. Y luego te transportas a otro lugar. Normalmente ese segundo lugar es tu casa de estudios, tu universidad, tu colegio o tu trabajo. Ahí tienes dos lugares. Pero hay un tercer lugar que es importante para que tu vida no se transforme solamente en tu casa o tu trabajo, para tener experiencias de vida que compartir con otros y para compartir con otros. Y eso es el tercer lugar. Algunas personas van al gimnasio, otras personas van a las bibliotecas. Hay personas que van a un café todos los días a sentarse, a leer, a tomarse un cafecito y a compartir. Ese es el tercer lugar. Es ese espacio donde tú vas encontrando un encuentro ciudadano entre personas que permite el diálogo. Y es un espacio donde no hay una jerarquía más allá de que obviamente alguien atiende y estás siendo invitado o invitada a participar en unas determinadas reglas sociales de comportamiento. En una librería, en una biblioteca no vas a entrar gritando, obvio. Entonces, ese tercer lugar es importante y es significativo. ¿Por qué? Mi interpretación es que, además de ser importante para la democracia, es importante para el bienestar psicológico individual. Tener un tercer lugar puede ayudarte en tu proceso de mudanza. Puede ser un espacio donde tú sepas que vas a pasar un tiempo libre después de este primer y segundo lugar para distenderte, para aclimatarte. Y cuando te cambias de casa, es muy probable que ese tercer lugar también cambie. ¿O no? Y si se mantiene, genial, porque te va a facilitar el proceso de este cambio, ¿no? Tengo que tomar ahora tal vez otra ruta, desde el café hacia mi nueva casa, hacia mi nuevo lugar. Pero también, si cambias ese tercer lugar porque ya está muy lejos y no tiene ningún sentido porque hay un cambio de trabajo, por ejemplo, incluido, es bueno empezar a construir un tercer lugar que te permita, llamémosle, ¿no?, como bajar la ansiedad, bajar la angustia de esta nueva vida. Entonces te vas adaptando lentamente y suavemente, paulatinamente, a tu nueva vida, a tus nuevos formatos, gracias a la existencia de este tercer lugar. Vas a conocer de seguro nuevas personas, nuevos modos de interacción. Si es otro país, a lo mejor las rutinas que tienen las personas en su día a día, no solamente en el trabajo,
sino que también en este tercer lugar. Créeme, es un buen consejo porque te va a ayudar a compartir mejor con las nuevas personas que están llegando a tu vida. Cuando tuve este paseo con Marley por esos barrios, esa antigua plaza, donde jugaba la pelota, donde tuve mis primeras peleas, donde encontré mis primeros amores tal vez, viví un momento muy revelador para mí. Y es que si bien sentía esta nostalgia de estar en un lugar que me traía una emocionalidad muy interesante, sentía también que no era lo mismo. Claro, esos árboles que hacían de arco para yo jugar a la pelota y tirar un tiro libre, ahora se veían tremendamente pequeños. Y antes yo los veía como la gran plaza, los grandes árboles, el gran arco. Y hoy no, era algo chico, una plaza pequeña que tenía el pasto mal cortado y no se veía como un lugar ameno. De hecho me fijé, no había ni una sola banca para sentarse en esa placita. Aunque la casa de la vecina que vivía en el 50-90 seguía teniendo las mismas plantas y más grandes todavía, y si bien probablemente no eran los mismos gatos, estaba lleno de gatos tal como yo recordaba esa casa. Hay cosas que se mantienen, hay cosas que cambian. Creo que todo lo que quería decir cuando escribí este episodio, cuando escribí estas líneas y cuando empecé a armar los punteos de los temas que iba a hablar, era decir que a pesar de que soy una persona que ha vivido un montón de cambios de casa y que he vivido en muchos lugares diferentes, he conocido mucha gente a lo largo de mi vida, eso no me prepara de ninguna forma para la siguiente experiencia de mudanza, ya sea una mudanza física o una mudanza de personalidad. Yo no creo que por haber vivido, por haber estado expuesto suficiente tiempo a un estímulo, ahora te vas a hacer inmune a eso. No creo que mi emocionalidad esté más fortalecida para una mudanza que tú. Lo que quiero decir con todo esto es que definitivamente no te bañarás 2 veces en el mismo río. A pesar de que vuelvas de todo tu esfuerzo por mantener las cosas como están, hay un devenir constante en la vida. Definitivamente no te bañarás 2 veces en el mismo río, porque el río cambió y cambiaste también tú. ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Hay algo con lo que no estés de acuerdo? Comparte este capítulo y tal vez encuentras a alguien que necesite escuchar estas palabras y le ayudan en sus procesos de mudanza. La canción que escuchamos se llama Mudanza, del artista chileno Sebladé, a quien le agradezco por haberme facilitado el permiso para usarla, y es un gran referente que escuchaba desde mi adolescencia. Vaya un abrazo para el gran Sebladé. Esto es Tierra de Nadie, te ayudo a pensar más allá de la función.